Hola chicos, estamos aquí para iniciar una saga de videos con el propósito de ilustrar a los chicos de la Presa San Marcos todos los conceptos que de repente no están comprendiendo, ¿no? Y que les está resultando difícil avanzar en el curso de física. Tenemos una amplia experiencia, somos autor del libro de física que iremos presentando también a medida que vayamos haciendo esas transmisiones, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ¿no? Vamos a empezar este desarrollo, pero antes pidiéndoles de que no se olviden de suscribirse a mi canal, ¿no? Y compartir estos videos con su compañero de clase para poder nosotros también compartir estas enseñanzas con ustedes, ¿no? Se trata de compartir entre todos, ¿no? Entonces vamos a subir semanalmente por lo menos un video, ¿no? Y avanzar en forma paralela con lo que están haciendo en la Presa San Marcos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con este primer tema titulado Análisis Dimensional. En primer lugar, vamos a revisar el concepto de magnitud física. Pero antes de revisar el concepto de magnitud física, vamos a establecer primero qué cosa es medir. Ante la pregunta de qué cosa es medir, nosotros podríamos decir que medir es comparar, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo aquí, estamos comparando la longitud que tiene una cinta métrica con la longitud de un objeto, ¿no? Entonces, como resultado de esa comparación, podríamos decir cuántas veces está contenido uno en el otro, ¿no? Por ejemplo, un centímetro, cuántas veces se encuentra en la longitud de esa madera. Entonces, como resultado de esa medición va a aparecer un número y una unidad de medida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que decir respecto de lo que es una medición? Tendríamos que decir que medir es comparar, ¿no? Dos cantidades de la misma magnitud, ¿no? O sea, vale decir dos cantidades que correspondan a la misma magnitud, a la misma naturaleza o especie. Por ejemplo, longitud con longitud, masa con masa, ¿no? Tiempo con tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a obtener como resultado de esa comparación, un número y una unidad, ¿no? Entonces así aparecen las magnitudes físicas. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que decir respecto de lo que es una magnitud física? Bueno, una magnitud física viene a ser justamente todo aquello que se puede medir, ¿ya? Y que resulta siendo una propiedad física de la materia, ¿no? Por ejemplo, podemos medir la cantidad de obreros que hay en una fábrica, pero no es magnitud física. Podemos medir también la eficiencia de un obrero, pero no es magnitud física, ¿no? Podríamos medir la porción de obra que se avanzó en una construcción, pero no es magnitud física, ¿no? Magnitud física son aquellas que están relacionadas justamente con las propiedades físicas de la materia, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, aquí ya tenemos una lista interminable. Las principales o fundamentales, por ejemplo, que reconoce el Sistema Internacional de Medidas, que es nuestro sistema legal de unidades de medida en el Perú, ¿no? Considera 7 magnitudes como fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Me imagino que más de una no les resultará familiar a ustedes, pero a medida que vayamos avanzando en el curso, obviamente vamos a dedicarnos a estudiar a cada una de estas, ¿no es cierto? Entonces no vamos a preocuparnos por el momento de eso. Cada magnitud física tiene una unidad física y cada unidad física tiene un símbolo. Y el manejo de los símbolos es oficial. Por ejemplo, no podemos escribir kilogramo, no podemos escribir kilogramo así. ¿Por qué no? Porque el símbolo correcto es dos letras minúsculas, ¿no? No podemos, por ejemplo, tampoco expresar el metro así. ¿Por qué no? Porque el metro también tiene su símbolo, ¿no? Vale decir, hay un conjunto de reglas que nos indican cómo es que tenemos que manejar a estas unidades llamadas unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son las que corresponden justamente a las magnitudes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que las unidades fundamentales son 7 y corresponden justamente a las 7 magnitudes fundamentales que reconoce el Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema, vale decir un conjunto, sinónimo de sistema, conjunto, un conjunto de unidades para ser manejados en el propósito de hacer ciencia, ¿no? De la educación, de la tecnología, ¿no? Y este manejo de unidades o magnitudes
debe ser de carácter universal, vale decir, válido en todos los países del mundo, ¿no es cierto? O al menos casi en una totalidad, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la velocidad? No está acá. La velocidad se encuentra por aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el detalle? El detalle está en que la velocidad es una magnitud derivada. En cambio, la longitud es una magnitud fundamental. O sea, aquí nosotros tenemos las magnitudes fundamentales y por aquí las que no son fundamentales. Vale decir, las que estoy señalando no están en ese grupo, por lo tanto no son fundamentales. ¿Cómo se le va a llamar? Derivadas. Y la pregunta es, ¿por qué se le llama derivadas? Muy fácil, porque se derivan de una combinación de las fundamentales. Por ejemplo, acá dice cantidad de movimiento, todavía nosotros no sabemos qué cantidad de movimiento. Ya, pero fíjate, está relacionada la cantidad de movimiento con la masa, con la longitud, con el tiempo, pero de una manera distinta al caso, por ejemplo, de la fuerza, ¿no? En el caso de la fuerza también está relacionada con la masa, con la longitud y el tiempo, pero no de la misma manera, ¿no? A estas expresiones que tenemos justamente en este lado de acá se les llaman fórmulas dimensionales. Y justamente el propósito de esta clase es hacerles una aclaración de cómo es eso, ¿no? Me imagino que en la presa Margos ustedes habrán tenido una magnífica clase, pero aquí nosotros queremos complementar ese trabajo, ¿ya? Y entonces vamos a pasar inmediatamente a ver otro cuadro, ¿no? Que nos va a permitir empezar a manejar justamente a las magnitudes, a las fórmulas dimensionales, que es el tema central de esta clase. ¿Qué cosa es una fórmula dimensional? Bueno, vamos a decirlo en pocas palabras. Una fórmula dimensional es una expresión matemática, como está acá, ¿no? Es una expresión matemática en donde se relaciona una magnitud derivada con estas que aparecen acá y que se denominan magnitudes fundamentales, ¿no? Entonces, si X es una magnitud derivada, vamos a buscar que relacionarla con las magnitudes fundamentales. Un ejemplo, lo tenemos por acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos área relacionada con la longitud, ¿no? De una manera, densidad con masa y con longitud, ¿vale? Es decir, a esa relación que nos permite ver cuál es el vínculo entre la magnitud derivada y las magnitudes fundamentales se le llama fórmula dimensional, ¿no? Y el operador dimensional que se utiliza es el corchete, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, ponga la fuerza entre corchetes, estaré hablando de la fórmula dimensional de quién? De la fuerza, ¿ya? Y así, por ejemplo, si yo coloco la letra V de velocidad entre corchetes, también estaré hablando de la fórmula dimensional, en este caso, obviamente, de la velocidad. Que justamente vamos a ver a continuación cómo es que se consiguen justamente estas fórmulas dimensionales, ¿ya? Entonces, para ese propósito, nosotros vamos a verificar en primer lugar que las magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, las vemos aquí afectadas de exponentes, ¿ya? Que justamente será el propósito de esta reunión, enseñar a cómo determinar cómo se determinan dichos exponentes, ¿no? Entonces hay un conjunto de reglas que justamente las vamos a ver a continuación. Ya, una primera regla, por ejemplo, es la regla del producto, ¿no? Que dice que si dos magnitudes se multiplican, la fórmula dimensional del producto será el producto de sus fórmulas dimensionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, a ver, haciendo ¿cómo es que una ilustración de cómo es que se determina el área? Bueno, si nosotros indagamos en geometría, cómo se determina el área de algunas figuras conocidas, vamos a encontrar, por ejemplo, que el área se determina en el producto del largo por el ancho, ¿no? Entonces, eso significa que yo tengo que multiplicar la fórmula dimensional que caracteriza al largo por la fórmula dimensional que caracteriza al ancho, ¿no? Y el largo no es otra cosa que una longitud.
lo mismo que el ancho. Por lo tanto, el producto de longitud por longitud me estaría dando longitud al cuadrado, que es justamente la fórmula dimensional que le corresponde al área, ¿ya? Entonces, de la misma forma, de la misma manera, por ejemplo, podríamos calcular o determinar la fórmula dimensional que tiene el volumen, ¿no? ¿Cómo se determina la fórmula dimensional del volumen? Multiplicando el área de la base por la altura. Entonces así tendríamos al volumen expresado como L cuadrado, que es la fórmula dimensional del área, multiplicado por la fórmula dimensional de la altura. Y entonces L cuadrado por L nos daría, con la suma de exponentes, un resultado longitud al cubo, ¿no? Y así es como justamente empezamos a ver cómo es que se consiguen las fórmulas dimensionales, ¿no es cierto? Ahora, también aquí hay que indicar, y vamos a hacerle el agregado correspondiente, qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si me estuviesen hablando del cociente. O sea, si la magnitud x sería en el cociente de dos magnitudes, entonces la fórmula dimensional de x se tendría que obtener ahora dividiendo la fórmula dimensional de A entre la fórmula dimensional de B, ¿no? Un ejemplo. A ver, la velocidad. ¿Cómo se determina la velocidad v minúscula? La velocidad se determina en el cociente de una distancia y un tiempo, y su respectivo tiempo, ¿no? Entonces así es como nosotros tendríamos v entre corchetes, o sea, fórmula dimensional de v, igual al cociente de la distancia entre el tiempo, ¿no? Si la distancia es una longitud porque se mide en metros o en kilómetros, entonces tendríamos la expresión finalmente así, ¿no? ¿Por qué? Porque el exponente del tiempo es la unidad y cuando subimos esto al numerador va a cambiar de signo ese exponente, ¿no? Entonces quedaría así esta fórmula dimensional. Ya tendríamos acá tres fórmulas dimensionales, ¿no? Entonces, cuando tenemos el cociente, ¿no?, de dos magnitudes, la fórmula dimensional de ese cociente se obtiene justamente también, ¿no?, haciendo el cociente, ¿no? A ver, otro ejemplo. A ver, vamos con el, podría ser la energía. A ver, vamos a poner energía. Y vamos a recurrir a la famosa energía, a la famosa fórmula de Einstein, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que decir aquí? Que de acuerdo a esa relación matemática, tendríamos que multiplicar la fórmula dimensional que tiene la masa por la fórmula dimensional que tiene la velocidad a elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la masa se representa simplemente con la letra m, ¿no? Pero la velocidad, sí, como ya lo hemos anotado acá, ¿no?, la velocidad se determina Lt a la menos 1, ¿no? Y entonces, como resultado de esa operación, esto estaría quedando de la siguiente manera. M por L elevado al cuadrado, porque está afectado, ¿no es cierto?, por el exponente. Y el t a la menos 1 también se multiplica por 2 y nos quedaría esa expresión que podríamos decir que esa es la fórmula dimensional para la energía, justamente aparece por acá, ¿no? Bueno, trabajo o energía, ¿no? Acá está. ml cuadrado t a la menos 2, ¿no? Que es justamente lo que acabamos de demostrar, ¿no? A ver, ¿qué otra más podríamos, podría ser la aceleración? A ver, vamos a determinar la aceleración en el cociente de la distancia y el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, si eso es así, tendríamos que hacer la división entre la distancia, cuya fórmula dimensional es simplemente L, ¿no?, dividido entre el tiempo, t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto me quedaría así, Lt a la menos 2, ¿no? Que sería la fórmula dimensional que justamente tiene la aceleración y aparece por acá, ¿no? Acá está, aceleración, Lt a la menos 2, ¿no? Y así podríamos
verificar todo lo que tenemos aquí en esa lista, ¿no? A ver, vamos a ponerle una más. Vamos a hablar, a ver, de... En sexto lugar, de la densidad, por ejemplo, ¿no? La densidad. ¿Cómo se define la densidad? La densidad se define en el cociente de la masa entre el volumen. Entonces, si eso es así, la fórmula dimensional de la densidad podría establecerse de esa manera, ¿no? Masa sobre longitud al cubo, ¿no? O también esto se podría escribir como longitud a la menos 3 por la masa, y así tendríamos la fórmula dimensional de la densidad, ¿no? Entonces, así hemos presentado de alguna manera cómo es que se construye justamente este cuadro que aparece aquí al costado, ¿no? de la pantalla, a propósito de formar justamente las fórmulas dimensionales básicas. Pero hay una que es más importante que todas, y es justamente la tercera regla, ¿no? De todas estas reglas, la tercera tiene un carácter de mayor importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nos habla de que si la magnitud X está expresada como la suma de las magnitudes A y B menos la magnitud C, entonces quiere decir esto de que cada una de las fórmulas dimensionales, o mejor dicho, las fórmulas dimensionales de cada uno de los términos debe ser siempre la misma, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? De esto que justamente se conoce como el principio de homogeneidad dimensional, ¿ya? Entonces, dice así, si yo tengo la magnitud X igual a la magnitud A más la magnitud B menos la magnitud C, entonces, como consecuencia de esto, la fórmula dimensional de X tiene que ser exactamente igual a la fórmula dimensional de A, y esta a su vez igual a la fórmula dimensional de B, y esta finalmente igual a la fórmula dimensional de C, ¿no? Justamente en esta igualdad es que se muestra la homogeneidad, ¿no? Obviamente de las dimensiones, ¿no? Porque eso es lo que estamos igualando, las dimensiones, ¿no? Entonces, un ejemplo. A ver, vamos a poner acá un ejemplo. Distancia igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Si nosotros reemplazamos acá las dimensiones, ¿qué cosa tendríamos? A ver, en lugar de la distancia, deberíamos colocar justamente, a ver, vamos a ponerlo así, ¿eh? Fórmula dimensional de la distancia. Directamente, L. Ya. Fórmula dimensional de la velocidad. LT a la menos 1. Esto multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y al otro lado me quedaría un medio, que dimensionalmente hablando eso es 1, ¿ya? Multiplicado por la aceleración, que ya hemos visto que es LT a la menos 2, ¿no? Y eso multiplicado a su vez por T al cuadrado, ¿no? Bien, entonces a continuación haremos el análisis dimensional respectivo. Si acá la potencia es 1 y bases iguales tienen exponentes que se van a sumar, me estaría quedando L por T a la potencia 0, ¿ya? Y en este lado de acá me estaría quedando algo parecido. L por T, como se suman los exponentes, también saldrá 0, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué cosa es L a la 0? Vale decir, en pocas palabras,
la fórmula dimensional de cada uno de los términos resultó siendo la misma. Vale decir, en cada uno de esos tres casos, ¿qué cosa resultó? Una longitud. Lo mismo que el resultado. Por eso es que podríamos decir que una longitud es lo que se obtiene a la hora de hacer la suma de dos longitudes. O sea, las magnitudes para que se puedan sumar necesariamente tienen que ser de la misma naturaleza o especie. Si queremos sumar una longitud con otra magnitud, esa otra magnitud también tiene que ser longitud, para que la suma de estas me dé siempre una longitud. En ello radica justamente el principio de homogeneidad dimensional que está acá indicado como regla número 3, que es justamente el punto de partida para la resolución de problemas muy importantes que justamente vamos a empezar a ver a continuación, ¿ya? Justamente del material de la presa San Marcos correspondiente a la primera semana, ¿ya? Tenemos la siguiente situación. A ver, vamos a extraerla, ¿ya? Y esta dice así, la ley de Stokes es importante para la comprensión del movimiento de un cuerpo dentro de un fluido, ¿no? O sea, dentro de un líquido. Según esa ley, la fuerza de resistencia sobre un cuerpo esférico de radio R que se mueve en un fluido de coeficiente de viscosidad n, vamos a llamarle n, aunque es una letra griega, y con una rapidez v, es igual. Vamos a copiar la expresión, ¿ya? F es igual a 6 veces pi, que multiplica a n, que es justamente lo que me están pidiendo, por r y por v, ¿ya? Vamos a indicar acá, siendo, no, vamos a ponerle un costadito, ¿ya? Acá. Siendo, a ver, primero, F. ¿Qué cosa es F? Si leemos el enunciado del problema, resulta que F es fuerza, ¿no? Si es fuerza, entonces su fórmula dimensional, como está en el cuadrito que está al costado también, es LMT a la menos 2, ¿ya? ¿Cuál sería la fórmula dimensional del número? La fórmula dimensional del número, como de cualquier otro número, será 1, ¿ya? Cualquier número que sea coeficiente. A los únicos números que no los podemos cambiar por la unidad son los exponentes, ¿no? A los exponentes no le podemos hacer lo mismo. Ya, lo mismo tendríamos que decir de pi. Pi también es un número, por lo tanto su fórmula dimensional será igual a la unidad. A continuación aparece R, ¿no? ¿Qué cosa es R? R es radio, dice, ¿no? Por lo tanto es longitud, ¿ya? Y a continuación aparece V. ¿Qué cosa es V? V, si no me equivoco, es velocidad. Por lo tanto, su fórmula dimensional tendría que ser longitud por tiempo a la menos 1, ¿no? Y entonces, si esto lo reemplazamos, tendríamos en la siguiente expresión fórmula dimensional de cada uno de los términos, ¿no? Entonces tendríamos primero la fórmula dimensional de la fuerza, ¿eh? La fórmula dimensional de la fuerza es longitud masa tiempo a la menos 2. Ya, al otro lado aparece la fórmula dimensional del número. Ya, el otro número también se pone la unidad. La fórmula dimensional del coeficiente de viscosidad no lo conocemos, ¿no? Eso es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? Hallar la fórmula dimensional del coeficiente de viscosidad. Esta tendría que estarse multiplicando por la fórmula dimensional del radio, que es una longitud, y la fórmula dimensional de la velocidad, que es LT a la menos 1, ¿no es cierto? Y entonces nos vamos a listar para hacer algunas simplificaciones, ¿no? Por si acaso. A ver, por ejemplo, tenemos aquí en el miembro de la izquierda una longitud que está multiplicando. Acá también está multiplicando. Se cancela, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué cosa me estaría quedando?
me estaría quedando, a ver, aquí en ese lado me estaría quedando masa por tiempo a la menos 2, ¿no? Y en el otro lado me estaría quedando el coeficiente de viscosidad, ¿no? Su fórmula divisional multiplicado por LT a la menos 1. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Para despejar la fórmula dimensional del coeficiente de viscosidad, tendríamos que hacer un cociente, ¿no es cierto? Una división. Tendríamos que dividir lo que aparece en el primer miembro, masa por tiempo a la menos 2, dividido entre longitud por tiempo a la menos 1, ¿no? Y de ahí se supone que debemos obtener el resultado del problema, ¿no? A ver, ¿cuál sería? La fórmula dimensional del coeficiente de viscosidad. A ver, primero, me quedaría en la longitud elevado a la potencia menos 1, ¿ya? Porque a la hora que sube al numerador, el exponente cambia de signo. Esto estaría multiplicado por la masa y el tiempo con un exponente que también sería menos 1. ¿Por qué? Porque estaríamos restando el exponente de arriba menos el exponente de abajo, ¿no? ¿Cuál es el exponente que está arriba? Menos 2. ¿Cuál es el exponente que está abajo? Menos 1. Pero resulta que menos 2 se estaría sumando con 1 y el resultado me estaría dando menos 1, ¿no? Y es así como indicamos que la respuesta en este caso sería L a la menos 1 por M y T a la menos 1, ¿no? La alternativa señalada con la letra B, ¿ya? Entonces, así estaríamos consiguiendo la resolución de ese problemita, ¿no es cierto? Bien, vamos a alistarnos para resolver el siguiente problema. Bien, a continuación, tenemos una ecuación de movimiento armónico simple amortiguado que está dada por esa expresión, ¿no? Podríamos copiar la expresión. A ver, vamos a ponerla con rojo porque es muy importante. Dice así, que Y, o sea, la elongación, está dada por la expresión A, que multiplica a E, cuyo coeficiente es B por T, si no me equivoco. Y al costadito aparece el seno de C por T más alfa, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, vamos a agrandarle un poquito porque tampoco lo estoy viendo bien, ¿no? Sí, B por T es el exponente que tiene la letra E, ¿no? Y a continuación lo que estaríamos haciendo es primero indicando cuáles son las fórmulas dimensionales que vamos a usar en este problema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner por acá, así. Primero, Y, ¿qué cosa es? La ecuación de un movimiento armónico está dada por la ecuación, donde Y es posición. Correcto. Entonces, la fórmula dimensional de Y sería la fórmula dimensional de una longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque la ubicación está definida por una distancia, ¿no? La distancia que separa a la ubicación del móvil, la posición del móvil respecto de una posición de referencia que en este caso vendría a ser la posición de equilibrio. Entonces, esa distancia no es otra cosa que una longitud. ¿Vean? A continuación aparece A. ¿Qué cosa es A? No me dicen qué cosa es A. ¿Qué cosa es E? Aparece que E es un número. ¿Ya? Por lo tanto, su fórmula dimensional sería la unidad, ¿no? No solamente de ese número, sino también del ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa también tiene una fórmula dimensional igual a la unidad, ¿ya? Y t es tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esto, nos están pidiendo determinar la fórmula dimensional de A multiplicada por la fórmula dimensional de B al cuadrado y dividido todo eso entre la fórmula dimensional de C. O sea, hay que determinar cada una de las fórmulas dimensionales, ¿no? Entonces, paso 1. Paso 1. Vamos a determinar la fórmula dimensional de C, ¿ya? Hallando entonces, anotamos acá, que lo primero que vamos a hallar es la fórmula dimensional que tiene C, ¿ya? Y para ello, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a partir de esto de acá. ¿Qué cosa es todo esto?
todo eso es un ángulo. ¿Por qué? Me preguntan. Porque el seno siempre es aplicable a un ángulo, ¿no? O sea, cuando dice seno, de hecho, lo que está como argumento es un ángulo. Entonces, lo primero que tendríamos que decir que C que multiplica T más alfa, esto no es otra cosa que un ángulo. Por lo tanto, entonces, si nosotros le aplicamos el operador dimensional, tendríamos esto así, que nos conduce, de acuerdo al principio de homogeneidad dimensional, nos conduce a una igualdad que dice así: la fórmula dimensional del producto C por T tiene que ser igual a la fórmula dimensional del ángulo alfa, y esto a su vez a la fórmula dimensional del ángulo, ¿no? Que representa justamente esta suma. Como ya nosotros sabemos, C es velocidad, ¿no es cierto? C es velocidad. ¿Dónde está? Ah, no, es lo que hay que determinar. Esta fórmula dimensional se estaría multiplicando por la fórmula dimensional del tiempo, que esté en mayúscula, y al otro lado estaríamos colocando la fórmula dimensional que tiene un ángulo, que no es otra cosa que la unidad. Y es así como determinamos que la fórmula dimensional que tiene C no será otra que tiempo a la menos 1, ¿no? Porque ese tiempo primero de multiplicar pasa a dividir y luego de dividir sube al numerador cambiando de signo su exponente, ¿no? Y así es como hemos hallado la fórmula dimensional de C, ¿no? A continuación vamos a determinar, en segundo lugar, vamos a determinar la fórmula dimensional que tiene B. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, hallando la fórmula dimensional que tiene B. ¿Qué cosa vamos a decir? Vamos a decir que lo que aparece como exponente, o sea, mejor dicho, B por T, es un número. De frente vamos a poner, ¿ya? Es un número. ¿Por qué es un número? Porque es un exponente, ¿no? Entonces le aplicamos el operador dimensional a este producto. ¿Y qué me tiene que dar? Me tiene que dar la unidad, ¿no es cierto? Que es justamente lo que nosotros sabemos que es la fórmula dimensional de un número. ¿Ya? Entonces tendríamos la fórmula dimensional de B multiplicado por la fórmula dimensional del tiempo. Esto tendrá que darme la unidad. Por lo tanto, entonces resultó que la fórmula dimensional de B también es lo mismo que la fórmula dimensional de C y sale tiempo a la menos 1, ¿no? Vamos señalando esto que ya hemos determinado, ¿no? La fórmula dimensional de C ya se conoce y ahora también tenemos la fórmula dimensional de B, ¿no? ¿Ya? Que es parte de lo que nos piden, ¿no? Nos faltaría solamente determinar la fórmula dimensional de A y eso lo vamos a hacer en tercer lugar, ¿no? Entonces, en tercer lugar, hallamos la fórmula dimensional que tiene C. Ya. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En toda la expresión, ¿ya? En toda la expresión, ¿qué cosa tenemos? Una ecuación que dice que Y es igual a A, que multiplica a E con su exponente, ¿no? Y todo esto por el seno de CT más alfa, ¿no? Y aquí hay que hacer justamente una aclaración. La fórmula dimensional de Y será entonces la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de E y por la fórmula dimensional del seno. Y creo ya que nosotros sabemos, ¿no? Parte de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es Y? Una longitud. Entonces ponemos ahí. Ya, a la izquierda va una longitud. A la derecha, la fórmula dimensional que tiene A. Y esto multiplicado por la fórmula dimensional de un número, 1, por la fórmula dimensional de otro número, 1. Entonces creo que de ahí ya tenemos para decir que la fórmula dimensional de la magnitud A es simplemente longitud, ¿no es cierto? Y entonces con eso prácticamente tendríamos ya la solución del problema a puertas, ¿no? Porque lo que hay que hacer a continuación es hacer las operaciones que nos están indicando, ¿no? Entonces, a ver, hacemos eso, ¿ya? Entonces, a continuación,
La parte final sería así. Hay que multiplicar, ¿no es cierto? O mejor dicho, dividir, ¿no? Hay que dividir el producto de la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B al cuadrado, y eso dividido entre la fórmula dimensional de C. Ya. ¿Qué cosa resulta? Veamos. Primero, primero debemos colocar la fórmula dimensional de A. Aquí está, L. A continuación, la fórmula dimensional de B. La fórmula dimensional de B es tiempo a la menos 1, ¿no? Y eso debe ser efectuado el exponente 2. Y en el denominador debemos colocar la fórmula dimensional de C, que es tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánto me va a salir aquí? Me va a salir longitud por tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Si alguien no entendió esa última partecita, ahorita lo explicamos nuevamente, ¿ya? A ver, ¿qué tendríamos aquí? A ver, tendríamos así. A propósito de esto, ¿eh? Tiempo a la menos 1 elevado al cuadrado dividido entre tiempo a la menos 1. Ya. Arriba tenemos tiempo a la menos 2 dividido entre tiempo a la menos 1. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Restar los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Y eso me estaría dando tiempo a la menos 1, que es justamente lo que estamos indicando aquí como respuesta. LT a la menos 1 sería la alternativa C, ¿no? ¿Qué sería la respuesta de este problema, ¿no? Espero que me estén comprendiendo, ¿no? Y pasamos inmediatamente a resolver el siguiente problema, ¿ya? Se sabe que, ya, vamos a leer, la fuerza, vamos a señalar, ¿no? La fuerza, me están hablando de la fuerza, ¿no? Entonces se sabe que la fuerza ejercida sobre un cuerpo esférico cuando cae este dentro de un líquido viscoso, viscoso es el aceite, ¿ya? Depende del radio de esta fuerza, depende, o sea, quiere decir que es directamente proporcional al radio, pero no se sabe cuál es el exponente que tiene el radio, ¿no? También dice que depende de la velocidad, no se sabe qué exponente tiene la velocidad, ¿no? Y n, que es el coeficiente de viscosidad, o sea, depende, vuelvo a repetir, fuerza es proporcional al radio, a la velocidad, al coeficiente de viscosidad, que obviamente tiene que tener también su exponente, ¿no? Si consideramos que K es una constante proporcional, ya, ahí está la constante, ¿no? Obviamente, esa constante de proporcionalidad, además que las unidades, ya, ok, ya, entonces aquí hay que considerar que K es una constante. ¿Qué cosa es una constante? Es un número, ¿ya? Es una constante numérica, ¿ok? Ya, ¿qué otro dato más me están dando? Me están diciendo aquí, por si acaso vamos a anotarlo, con color naranja. Me están diciendo que la viscosidad, o sea, el coeficiente de viscosidad N es kilogramo sobre aquí está, kilogramo sobre metro por segundo. ¿Qué es eso? Ya. Kilogramo no es otra cosa que, a ver, vamos a ponerlo por acá. Kilogramo no es otra cosa que masa, ¿ya?
Aquí estamos, ¿ya? Y esa masa la tenemos que dividir entre el metro, que es una longitud, y el segundo, que es un tiempo. Mejor dicho, la fórmula dimensional de este coeficiente de viscosidad sería L a la menos 1, ¿no? Porque si está en el denominador la potencia 1, a la hora que sube, cambia el signo exponente. Esto estaría multiplicado por la masa y por el tiempo también con la potencia menos 1. Vale decir, este es un dato que vamos a necesitar a la hora de resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer a continuación para determinar los valores de X, Y y Z? Lo que vamos a hacer es tomando dimensiones, ¿ya? Le aplicamos el operador dimensional a todo. ¿Qué cosa me quedaría en el miembro de la izquierda? Me quedaría la fórmula dimensional de una fuerza que no es otra que LMT a la menos 2, ¿no es cierto? Ya, al costadito tendríamos la fórmula dimensional de K. Pero como ya sabemos que K es un número, entonces vamos a decir que esto es 1, ¿no? Ya, a continuación, el radio, que es una longitud, ¿no? Y la velocidad, que es LT a la menos 1, elevado a la potencia Y, ¿no? Y el coeficiente de viscosidad, que ya lo tenemos acá, que su fórmula dimensional es L a la menos 1 por M y T a la menos 1, ¿no es cierto? Todo esto elevado a la potencia Z, ¿ok? Entonces lo que tendríamos que hacer a continuación sería aplicar la regla de exponentes, ¿no? Por ejemplo, acá esta Y va a afectar al exponente de L, de M, del tiempo, es decir, se multiplican los exponentes, ¿no es cierto? Y a la hora de multiplicar me estaría quedando así. Primero, esto de acá es simplemente 1. Longitud a la potencia X por longitud a la potencia Y. ¿Estamos de acuerdo? Y por 1, acá la potencia es 1, ¿ya? Por tiempo, acá el producto me da menos Y, ¿no? A continuación, L a la potencia menos Z, ¿no? Que es lo que se obtiene a la hora del producto, al multiplicar potencia de potencia. M a la Z y finalmente el tiempo a la menos Z, ¿no? A continuación, multiplicando las bases iguales, sumando los exponentes de las bases iguales, tendríamos L a la potencia X más Y menos Z, ¿ya? Para la longitud. Para la masa hay un solo factor y para el tiempo tendríamos que sumar menos Y menos Z, ¿no? Menos Y menos Z, ¿ya? Al otro lado siempre nos estaría quedando longitud a la potencia 1, masa a la potencia 1 y el tiempo a la potencia menos 2, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Igualar exponentes, ¿no? Igualando los exponentes, tendríamos para la longitud, el exponente a la izquierda es 1 y a la derecha es X más Y menos Z. Para la masa, el exponente a la izquierda es 1 y a la derecha es Z. O sea, ahí tenemos ya el valor de Z. De la misma manera podríamos decir para el tiempo. El exponente a la izquierda es menos 2 y a la derecha es menos Y menos el valor de Z, que ya sabemos que es 1, ¿no? Y entonces de aquí sale el valor de Y. ¿A qué sería igual? Sería 2 menos 1, 1. Ya. Y con esto vamos a conseguir justamente, reemplazando acá, 1 será entonces igual a X más Y, que es 1, menos Z, que es 1. Y esto me estaría dando entonces que X es igual a 1, ¿no es cierto? Y tendríamos entonces que la fórmula empírica para la fuerza sería la constante que multiplica al radio a la potencia X, que vale 1, ¿no? Por la velocidad a la potencia Y, que vale 1, y finalmente el coeficiente
de viscosidad elevado a la potencia z, que es también igual a 1. Entonces la expresión quedaría simplemente así, ¿no? Y esto estaría correspondiendo justamente a la alternativa A, ¿no? De este caso, ¿no? Bien, chicos, espero haberlos ayudado bastante. Vamos a continuar haciendo aportaciones de la misma naturaleza. Espero que sus preguntas me las escriban a través de la cajita de comentarios para poder hacer más problemas en relación a esas dudas que ustedes tienen, ¿ya? Bien, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir estos videos, ¿no? A través de sus redes sociales y seguirme también en TikTok, porque en TikTok estamos demostrando cómo los problemas del examen de admisión de San Marcos se pueden resolver a simple vista y en pocos segundos. Nos vemos.